tardecito. Bendiciones. Déjame ver si yo voy a usar la computadora hoy. Tengo mi vista fuera de... Damos gracias a Dios. Bienvenido a esta clase bíblica. El tomo 7, unidad 3. Yes. Estamos hoy para cerrar esta unidad, con permiso. Esta unidad 3. A ver si voy a usar esto hoy. No sé. No me está ayudando los ojos. Muy bien. Vamos entonces a orar. I think it's the background on this thing that is bothering me. La luz. Can you do something about it? Mientras el técnico me ayuda aquí, les damos las bienvenidas a todos. Gracias por conectarse en esta hora. Is it the bright of the background? I think it's bothering me. I don't know if making it black will change better. Qué buenos están. Bienvenidos. Sigan acomodándose. Tengamos en manos nuestras Biblias o su aparato electrónico, el expositor, lo que tengan a su disposición para ir tomando notas. Amén. Saludamos en el amor de Cristo. Esta es su hermana Marilyn. Estamos aquí en representación de la Iglesia del Calvario, donde pastorea nuestro pastor reverendo Osvaldo Torres y su esposa Abigail Torres. La semana pasada se me olvidó, la razón intencionalmente yo me puse unas pantallas, no sé si ustedes la notaron la semana pasada, pero aquí me puse otra vez mi segundo par de pantallas, quería relucirla. Oh, it's fine, don't worry about it. Que estas son las que obtuve allá en El Salvador. Un matrimonio que ahora se me escapa el nombre. Estuvimos allí en la placita, dimos la vuelta buscando souvenirs para traer a algunos de nuestros familiares o amistades y yo terminé comprando más para mí que para nadie. Así es que aquí estoy modelando las pantallas que estuve allá en El Salvador. Les mando saludos a nuestros hermanos en la fe y amigos allá en El Salvador también. Le amamos mucho y les extrañamos. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra por este maravilloso tiempo y oportunidad que tú nos has concedido de nuevamente conectarnos, Señor, a través de esta plataforma. Señor amado, te pido, Dios del cielo, que en este instante y desde el tiempo que se conecten para escuchar tu palabra, Señor, sean transformados, bendecidos, Señor. Que esta palabra nos exhorta a nosotros a cada día a aferrarnos más y a mantenernos firmes en tu verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y me presento ante la presencia de Dios nuevamente. Ayer tuvimos ese otro susto. Desde temprano en la mañana estuvimos a las 3, no, a las 4, a las 3, I don't even know. Sí, aquí a las 3 de la mañana es cuando yo vine a finalmente quedar dormida y entonces a las 4 me despierta el técnico abrumado a que viniera a ayudar aquí en el sótano, porque es aquí donde damos la clase, en el sótano, y era que de ahora, debido a la derrite de la nieve, ha causado mucho más la lluvia que había traído. Ya se había dado los avisos del potencial de inundaciones y además que el sistema aquí de la ciudad de Tonawanda no es tan fiable, pero en otras áreas, me imagino que también en la ciudad de Buffalo y en otras áreas, el problema donde el sewer, no sé cómo se dice en español, pero el sistema
se llenó procesando toda esa agua y toda esa nieve, que entonces hubo inundación aquí. Héctor, después de la primera experiencia que tuvimos, la inundación llegó a mitad de casi a nuestras rodillas. Y después de esa mala experiencia, entonces él compró unas alarmas y esas alarmas fueron lo que sonaron, pero yo no la escuché, tenía el teléfono, el volumen bajito, yo no la escuché, él me despertó y desde las 4:30 hasta las 7:30 de la mañana estuvimos tratando de controlar el agua, de que no siguiera subiendo. Eso sentíamos como siempre, como tratando de sacar agua de un río, evitar de que caiga en el mar. Pero gracias a Dios terminamos con eso. Héctor hizo más el trabajo que yo, limpiar, ya que fue una tremenda audacia. Y por eso es que pues no nos pudimos conectar bregando con todo esto, pues físicamente él quedó más agotado que yo. Y estamos aquí gracias al Señor. Podemos continuar ahora con nuestro compromiso en compartir con ustedes esta clase bíblica. Hemos estado tratando en estas pasadas semanas acerca de la importancia o de lo que Jesús enseñó el Evangelio según Mateo, a Jesús como nuestro maestro, y la semana pasada estuvimos hablando también de la importancia y la importancia de la comunión en la comunidad de fe, o sea, nosotros como ciudadanos del reino de Dios, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos resolver los problemas, los conflictos que puedan levantarse, entre otras enseñanzas que Jesús dio en lo que conocemos en el Sermón del Monte. Hoy vamos a estar viendo uno de esos últimos discursos que nos enseña a nosotros, para nosotros continuar aprendiendo y ser mejores ciudadanos del reino de Dios. Hemos estado hablando acerca de los requisitos que se le exige, que se nos impone a nosotros de parte de Dios, para que nosotros aprendamos de manera eficiente de ilustrar y de demostrar que somos hijos de luz. Y una de esas características que más enfatizamos la semana pasada es la importancia de ser humildes, en lugar de estar buscando posiciones de honor y reconocimiento. Estuvimos hablando también acerca de la importancia de someternos y servir voluntariamente a Dios. Hablamos también de la importancia de resistir y no caer en la tentación para provocar conflicto, más bien aprender a seguir ese ejemplo, esos pasos que dejó Jesús para nosotros, la iglesia, también cómo llevar a cabo y resolver los conflictos, cómo comportarnos. Todas las enseñanzas de Jesús que hemos repasado en estas pasadas 6 lecciones, en esta unidad número 3, han sido solamente el propósito de llevar el tipo de vida comunitaria más eficiente, al mismo tiempo que nos permite a nosotros alcanzar más personas para que se unan al reino de Dios y traerlas así al reino de Dios. Hoy vamos a cerrar, vamos a concluir esta unidad 3 del tomo 7. Vamos a cerrar hablando acerca del Rey viene, acerca de uno de los temas más hablado y pensado en estos tiempos, de que nuestro Jesús como Rey regresará. Este tema de la segunda venida y el fin del mundo. La verdad central dice que Jesús vino y vendrá otra vez. El verso bíblico es parte de la lectura bíblica que voy a estar dando lectura en Mateo capítulo 24. Así que vamos a comenzar con Mateo capítulo 24, los versículos del 3 al 8, hablando de que Cristo regresará. Y estando él sentado en el monte de los olivos, hablando de Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu reino y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: soy el Cristo, y a muchos engañarán.
y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. En Mateo capítulo 22 encontramos una de las últimas advertencias que hace Jesús a la multitud y a sus discípulos respecto al comportamiento de los fariseos y de los líderes judíos, de los escribas y de los fariseos. Jesús habla acerca del cuidado que deben de tener la multitud que estaba ahí escuchando, especialmente a sus discípulos. En Mateo capítulo 23:3 nos dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. I think I have the wrong, I think it's chapter 22. En Mateo capítulo 22. My mistake para el técnico. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Jesús le está advirtiendo a la multitud. Esto es antes de los sucesos de la crucifixión. Jesús está dando sus últimas enseñanzas. Y él, en esta última enseñanza, exhortación que hace, estando en el templo, él le advierte, le sigue dando las instrucciones, la importancia de que las cosas que se le enseñan es como un complemento de lo que Jesús ha estado enseñando. Mas, sin embargo, le dice que tengan cuidado de no copiar su proceder. Sabemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos no tan solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Eso es la misma advertencia que está haciendo Jesús a sus seguidores y a los fariseos, a que no copien el proceder de los fariseos y los escribas, porque ellos enseñan, mas sin embargo no ponen en práctica lo que enseñan. Este tema principal de esta última enseñanza que hace Jesús se trata acerca de los últimos tiempos, y este es el tema que hasta el día de hoy continuamos escuchando especulaciones de cómo será los eventos o los sucesos de este día, de cuándo será. Todavía estamos escuchando impresiones o advertencias, predicciones de cuándo será el día del regreso de Cristo o el fin del mundo. Ahora, en esta lección en particular, porque Jesús lo trata claramente en el capítulo 24 y 25 de Mateo, donde le da la respuesta a esta pregunta que le hacen los discípulos cuando Jesús está, después que salió del templo, y Jesús hace la palabra profética, y dice la palabra profética acerca del fin del mundo y de la destrucción del templo de Jerusalén, de cómo serán los eventos o cómo sucederá el fin del mundo, hablando acerca de esta palabra que ha de cumplirse. Los discípulos nuevamente van absorbiendo todo lo que Jesús está diciendo. Así que de manera que cuando salen del templo, entonces van camino al monte de los olivos. Y allá en el monte de los olivos no tan solamente les siguieron los discípulos, sino también la multitud de personas que todavía querían seguir escuchando acerca de Jesús. Y habiendo ese grupo de personas adicional, aquí entonces es que vemos que los discípulos se acercan aparte y hablan con Jesús para que por favor Jesús entonces les dé señal de lo que sería su regreso o el fin del mundo. Y por esta razón es que vamos a estar tratando de ver algunas de las cosas que Jesús dice, más bien cómo Él lo dice, por qué Él lo dice y cómo eso nos pertenece, nos afecta a nosotros como iglesia de Dios. El discurso
que encontramos en capítulo 24 y 25 de Mateo es lo que se conoce como el discurso de los olivos, que también encontramos más información o más descripciones acerca de este discurso también en Lucas capítulo 21. Si es que aquellos que les gustan leer para hacer mayor referencia, se los recomiendo que lo hagan, vayan anotándolo. Lucas capítulo 21, los versos del 7 al 38. Este también discurso lo trata Marcos, y Marcos lo habla en capítulo 13, los versos del 3 al 23. Sé que mientras estás leyendo Mateo capítulo 24, los versos del 3 al 28, junto con Lucas y junto con Marcos, vas a ver con mayor comprensión todo lo que Jesús quiere enseñar acerca de los últimos tiempos y de su regreso. Porque Jesús sí prometió, y sí nosotros nos aferramos a esa promesa de que Él dijo que Él regresaría nuevamente físicamente. Su regreso es real. Él regresaría a la tierra en forma física, y por esto es que en Mateo capítulo 24, verso 3, que es el versículo clave de hoy, es que los discípulos le piden a Jesús una señal de los últimos tiempos. Quiero que nos fijemos en cómo reacciona Jesús, o en la forma en que Jesús responde a esta petición, a este pedido acerca de la señal. Hemos tratado, o ya le mencioné también, cómo en Mateo capítulo 12, los versículos 38 y 39, ya los líderes judíos estaban exigiéndole a Jesús señal, de que le dieran una señal para comprobar, a confirmar la autoridad sobre de él. Y en la forma en que Jesús, vemos en este capítulo 12 de Mateo, cómo es que Jesús, su actitud o su respuesta no es tan, no es tan clara o tan directa como lo piden los discípulos. La disposición, that's what I'm trying to get, es donde quiero llegar. La disposición de Jesús de responder a esta petición, de que le diera señal, la petición o la exigencia de parte de los líderes, de que le diera señal de su autoridad, es muy diferente a la disposición que tiene Jesús al responderle esta pregunta legítima que le dan los discípulos, le piden los discípulos pidiéndole señal. ¿Por qué la diferencia la estamos notando aquí? Porque la actitud o la intención de los discípulos no es pidiendo exigencia o en forma de duda. Más bien lo que estaban pidiendo es como le estaban pidiendo puntos de referencia, estaban pidiendo genuinamente guianza en respecto a qué esperar, a cómo estar al tanto para ellos poder detectar cuándo será ese tiempo, cómo será en la cercanía del cumplimiento de su promesa de que regresarían. Los discípulos, entonces, al hacerle esta pregunta, vemos la disposición de Jesús para responderle. Y la disposición de Jesús es porque es el mismo anhelo que tuvo con ellos, lo tiene para con nosotros, de que nosotros también estemos preparados para ese regreso. Jesús quería que sus seguidores, en Mateo capítulo 24, verso 13, le da esta palabra donde nos indica a nosotros cuál es ese deseo, tanto para sus discípulos, la intención, el anhelo de que ellos pudieran entender. Es la misma esperanza que tú y yo debemos tener para entender que esta promesa de que Él ha de regresar es solamente para aquellos que perseveren hasta el fin del mundo. Es una promesa que hay de seguro. Ahora, aunque su venida iba a ser tan pronta y tan rápida, como lo vemos en Mateo capítulo 24, versículo 27, está Jesús describiendo cómo será su venida. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús está describiendo y le da ejemplos variados de cómo
de las señales que habrán, de cómo será las cosas que han de suceder antes de su regreso. Y aquí hace en una de esas descripciones acerca del tema del relámpago. Yo le dije a los hermanos anoche de la iglesia del Calvario que le iba a demostrar un video. Y yo voy a ver cómo se los muestro aquí. Mira a ver si ustedes lo pueden ver. Ah, fíjense detrás de esa montaña. Ok, es bien rápido. Fíjense. Ok, para acá, para allá. Hacer las cosas al revés, espérense. Porque yo le dije al técnico de esto y no se preparó, pero está bien. Vamos, aquí, vamos. Aquí. Ahí se fijaron. Bueno, quizás se lo ponga después que se acabe esto, se lo ponga en el comentario. Esa imagen la tomé en ese momento que estábamos allí en la posada. No me recuerdo el nombre del hotel donde nos quedamos cuando fuimos a visitar allá El Salvador, donde se dio el anuncio que se esperaba la tormenta. De todas maneras, una noche lluviosa y yo veía cómo se alumbraba de esa manera bien hermosa la noche. So, decidí coger ese punto, ese poquito de referencia de cómo detrás de esas montañas estaba relampagueando, estaba iluminándose el cielo. Tenía que estar un buen rato así porque no sabía cuándo venía. Y lo que les quiero enseñar con eso es el ejemplo que da Jesús en cuanto a una descripción de una de las señales de su venida, de su regreso, de que va a suceder así de rápido, así de inesperadamente. O sea, no sé, aún el escritor hace esa pregunta, el que preparó la lección, dice, no sé cuánto de usted alguna vez ha intentado tomarle foto a un relámpago. Para poder tener éxito, usted tiene que ser persistente y tiene que permanecer ahí preparado y listo o grabando, pero para tomar foto como tal, tiene que tener una persistencia de estar listo y a ver por dónde sale. Es de la misma manera lo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros, de la importancia de estar preparado, donde en cualquier momento, así de rápido como suena, como sale el relámpago, será su venida. Dice, aunque su venida será tan pronta como relámpago, sí hay indicaciones. Mira, Mateo capítulo 24, verso 27, está el versículo donde Jesús dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra, o sea, y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, los versos 27 al 31, es donde trata ese tema que le acabo de describir, en cómo, en las señales que hay. Otra descripción que hace Jesús para respecto a la señal que hay con la venida, con su segunda venida, es cuando vemos sobre las nubes a un buitre, o la palabra algunos lo describen como águilas, pero sabemos que los buitres son atraídos por la muerte, por un cadáver. Así que cuando se ve un buitre por los aires, hay indicación, es una señal de que en alguna área cerca hay un cadáver. Esta es otra descripción de que hace Jesús respecto a su venida, donde las señales están. Posada San José, gracias pastor, ahí es donde nosotros estuvimos y desde ahí, desde la terraza,
es que estuve mirando esa iluminación de esa montaña, pero al otro lado opuesto, que sí tengo un video, no creo que lo vaya a poner, no sé si se lo ponga, sí tengo un video donde estaba lloviendo a escándalo, que por eso fue que no pudimos salir ese día a la escuela para visitar a los niños, por los avisos, los deslices que hay de ¿cómo se dice eso, gente? Ustedes conocen los deslices del fango, los peligros que pueden ocurrir. En ese día yo también tomé foto de cómo estaba, porque al otro lado hay un volcán. En ese volcán estábamos viendo cómo estaba ese humo que estaba saliendo de allí. Es bien impresionante, un lugar muy hermoso. De todas maneras, la misma naturaleza nos da la señal, y es lo que Jesús utiliza para explicarle a sus discípulos. No le está respondiendo a la pregunta de ellos con esa actitud en respuesta como le dio a los líderes fariseos, los líderes judíos que estaban exigiendo señales, y por eso Jesús les respondió: la única señal que tendrán es la señal de Jonás, haciéndoles referencia a los 3 días que tuvo Jonás dentro del vientre del gran pez, y hablando acerca también de los 3 días del día de su resurrección, de su muerte y resurrección. Así es que Jesús no le dio más detalles, ya ellos estaban familiarizados y ellos estaban rehusándose a creerlo. Más sin embargo, estamos viendo aquí a Jesús con esa disposición, con ese anhelo de explicarle a sus discípulos, porque la misma intención y el anhelo de Jesús con sus discípulos es para con nosotros, la iglesia, de que nosotros estemos alerta, atentos a todas las señales que hay y que habrá, porque la estamos viendo, del regreso de su retorno a la iglesia. Derrumbe, muchas gracias. Muchas gracias. Jesús ha de cumplir su promesa con una última señal. Ya les di las referencias bíblicas para que vayan a leer, porque hay otros ejemplos que Jesús da. Pero hay una última señal que Jesús nos da para demostrar y sellar que Él cumplirá esta promesa. Y esta última señal será visible a todo el mundo, donde dice Mateo capítulo 24, verso 30, el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la señal que da. Se lo leo el verso completo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es una referencia también de la profecía de Daniel en el capítulo 3, verso 13. Capítulo 7, verso 13. Es una referencia de esta profecía, describiendo cómo será esta última gran señal en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. O sea, no es que está diciendo que va a venir de noche, está hablando Daniel diciendo en su tiempo de visión estaba de noche. Y miraba y venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Está haciendo la referencia del regreso, del retorno de nuestro Señor Jesucristo. El reinado de nuestro Rey Jesucristo, será sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. Y su dominio será eterno, no tendrá fin jamás, y nunca jamás será destruido. Hablando que el reino de Dios es real y no es comparable con ningún reino aquí en la tierra. Ahora, este es el detalle que yo me quiero enfocar para nosotros, la iglesia. Sí, debemos de entender que estas señales que le habla Jesús a sus discípulos
muchas de ellas y de estas descripciones y los puntos de referencia que le hace Jesús es en cuanto a Jerusalén y su cultura y su relación con el pueblo de Israel. Por eso le digo, estas señales que hace Jesús y estos ejemplos que dan es una advertencia también para nosotros como la iglesia de Dios, ver cómo estas señales se están cumpliendo sobre el pueblo de Israel, cómo hoy en día también podemos experimentar que parte de lo que se describe en estas señales que se están dando, que Jesús describe en Mateo capítulo 24 y 25, son señales que hemos estado viendo. De que los terremotos no es un asunto nuevo, no lo son. De que las crisis de hambre tampoco son. De que habrá guerras y se anuncian guerras, no es nada nuevo. Pero la intensidad con la cual se está manifestando en estos días nos hace saber que realmente su tiempo de su retorno está cercano. Aquellos que no estén preparados se lamentarán, pero gran alegría habrá para aquellos cuando los ángeles ajunten a sus escogidos, donde lo describe desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 31. Hablando Jesús, haciéndole esta referencia en cuanto al regreso de Cristo cuando vendrá a buscar los suyos. Ahora, Jesús en ningún momento encontramos en el capítulo 24 y capítulo 25, en su respuesta, en ningún momento encontramos un proceso o una descripción progresiva o unos detalles específicos o un orden específico de que va a pasar esto y lo otro. En ningún momento estamos viendo eso. Simplemente son unas referencias que nos hace Jesús en estas descripciones, porque lo que Él quiere que nosotros entendamos, así como Él estaba intencionalmente hablando con sus discípulos, el deseo de que entendieran de que su regreso sería físico y será real, que es una promesa que se cumplirá al pie de la letra. Es el énfasis lo que quiere hacer Jesús con este discurso del Monte Olivo. Con la respuesta de Jesús a sus discípulos podemos apreciar este deseo de Jesús de que sus seguidores, como vuelvo y repito, incluyéndote a ti y incluyéndome a mí, la iglesia de Dios, estemos preparados, y nos promete, nos da esa palabra, nos da esa bienaventuranza, como lo describe Pablo a Tito, esa esperanza de que aquel que persevere hasta el final será salvo. Tito capítulo 2, versos 12 y 13, encontramos esta palabra, esta promesa, palabra de aliento, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Esa es nuestra promesa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A nosotros se nos instruye, nosotros como iglesia se nos instruye. El apóstol Pablo se lo dice a Tito, pero es palabra para nosotros también, a que nos apartemos de la vida mundana, a que nos apartemos de los placeres pecaminosos, a que nos apartemos de aquello que puede dañar nuestra relación con Dios, a que nos apartemos de aquellas cosas malignas, y en lugar de hacer estas cosas malas, a vivir una vida de integridad, llevar una vida vivirla con sabiduría y con una devoción ferviente y firme hacia Dios. Y mientras tanto, continuamos esperando con anhelo, con gozo, con alegría, ese día maravilloso cuando se revelará nuestro Dios Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es que Jesús le dice a sus discípulos y le da varias señales
y le dice, así como cuando ven, el otro ejemplo que dan es de la higuera, así cuando ustedes ven que va a haber el fruto, así cuando ven el cambio de la temporada, así cuando ven como un buitre, un águila, demuestra que hay algo muerto alrededor, así como ven son las cosas y los tiempos, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros como iglesia, esa palabra es nuestra bienaventuranza. Ahí es que nosotros nos aferramos de que esa promesa se cumplirá. Y aquel que no esté listo se lamentará. Ahora, Mateo capítulo 36, 24, los versos de 36 a 39. Deben de estar pendientes porque yo me enredo. Ay, Padre Santo. Mateo capítulo 24, verso 36 al 39. Mira la advertencia que hay. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Para muchas personas, cuando pase ese día, va a ser y va a comenzar o será como un día normal. Pero cuando ese día se cumpla con el regreso del Hijo del Hombre, va a ser demasiado tarde para ese entonces. Y aquí estamos viendo con la comparación que hace Jesús. Otra descripción de cómo será su regreso. De la importancia de estar alerta, de la importancia de estar preparados, de la importancia de estar fijándonos cómo la promesa del Padre se va cumpliendo. Y utiliza el ejemplo en los tiempos de Noé, la actitud que tenía la gente, la indiferencia que tenía la gente a pesar de la advertencia que se le da. Cuidémonos nosotros de igual manera de no tener esa misma indiferencia respecto al regreso de Cristo, porque muchas personas lo dan por tardanza, tienen esa misma, están copiando esa misma malicia de actitud de que es algo que se ve como que lejano. Para el pueblo, para la gente de los tiempos de Noé, le parecía algo ilógico, le parecía algo imposible, ya que nunca antes en la tierra había llovido. Así es que ellos estaban indiferentes aún a la advertencia que le daba Noé. Nosotros tenemos ahora con la palabra de Jesús la advertencia de estar preparado. Él nos ha dado a nosotros, como iglesia, tenemos estas señales que se le ha dado al pueblo de Israel. Jesús fue muy claro porque quiere que nosotros estemos alerta. ¿Cuándo serán estas cosas? Es la otra pregunta que se le hace. Ellos preguntaron al inicio del capítulo 24, se le acercan a Jesús y le dicen, dinos cuáles son estas señales para este regreso, para que estemos pendientes. Y Jesús pues les responde las preguntas y le da varios ejemplos. Ahora, esta otra segunda pregunta tan importante, ¿de cuándo serán estas cosas? La respuesta de Jesús es clara y directa. Mateo capítulo 24, verso 36. El día y la hora nadie sabe, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mira lo que dice en Lucas, en Hechos capítulo 1, verso 7. Él agrega algo más a esta respuesta de Jesús. Hechos capítulo 1, verso 7. Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos
o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, Jesús le dice, y Lucas agrega aquí en Hechos 1:7, en otras palabras, solo el Padre tiene esta potestad, solo el Padre tiene la autoridad para fijar, para determinar, para decidir esas fechas y tiempo, y no a ustedes le corresponde saberlo. O sea, no es que le está diciendo a eso a ustedes no le importa. No nos está diciendo a nosotros eso no tiene importancia. Lo que Jesús quiere que nosotros nos enfoquemos es que estemos alerta, preparados. Mientras nosotros continuamos creyendo en Él, tenemos la responsabilidad de continuar proclamando las buenas nuevas de salvación. Entre tanto que Él llega, entre tanto que Él regresa, nosotros seamos diligentes con la responsabilidad y el mandato de continuar evangelizando, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Este punto interesante y de enfoque que quiero dar es precisamente en parte de la respuesta en la respuesta que le da Jesús. Vemos como Lucas hace otro punto de referencia, que es parte de la respuesta de este discurso que hay. En capítulo 21, como ya les dije, los versículos de 7 al 24, está este discurso. Específicamente me quiero concentrar en el versículo 24, para nosotros poder entender mejor cómo es que este tiempo de las señales respecto al retorno de Jesucristo está especificado, está hablándose a este grupo específico. Miren, primero les leo. Y caerá a filos de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Leave it there for a second. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Quiero hacer este énfasis, y yo no soy tan eficiente y tan excelente como es nuestro pastor Nelson García. Él es tremendo explicando la palabra. Voy a compartir con ustedes la diferencia que hay entre el tiempo de los gentiles a plenitud de los gentiles, para poder captar mejor lo que describe Lucas en este versículo 24 del capítulo 21, cuando Jesús está hablando acerca de las señales y cuándo será su retorno. Hablando de caerán a filos de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Ya les dije, la referencia que hay es Jerusalén respecto a Jerusalén y al pueblo escogido, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, tiempo de los gentiles, ¿qué es eso? You can come back. Tiempo de los gentiles se refiere al trato de Dios con la nación de Israel. Al trato de Dios con la nación de Israel. Con permiso. En otras palabras, se está refiriendo a un periodo de tiempo determinado en el que Dios permite que las naciones ejerzan su dominio sobre Israel y el mundo. Es el periodo, el tiempo donde Dios ha determinado y permite que las naciones ejerzan dominio sobre Israel y el mundo. Aquel que está familiarizado con la visión de las 70 semanas de Daniel, que está familiarizado con la historia de cómo los reinos, otras naciones han ejercido sobre la nación de Israel, pueden entender o podemos entender mejor a qué se refiere esto del tiempo de los gentiles. El tiempo donde Dios está permitiendo que otras naciones ejerzan dominio sobre Israel y el mundo. La otra frase que habla de la plenitud de los gentiles, ¿cuál es la diferencia de lo que es la plenitud y lo que es el tiempo de los gentiles? La plenitud de los gentiles se refiere al trato de Dios con nosotros. El tiempo de los gentiles es el trato de Dios con el pueblo de Israel.
dando así, permitiendo que otras naciones se ejerzan poder sobre Israel y otras naciones. Y aquí la plenitud de los tiempos se está refiriendo en cuanto al trato de Dios con nosotros. La plenitud de los gentiles se refiere a un evento profetizado en el Nuevo Testamento, en que el número significativo de personas no judías se convierten al cristianismo y serán salvos. Este evento, este tiempo, este término donde se señala un número de personas gentiles, o sea, un gentil no es un tipo de persona específico. Un gentil está describiendo a lo que es cualquier persona que es de otra nación, otro grupo de personas que no es el grupo del pueblo judío, que no es judío. Así es que nosotros, que no somos judíos, caemos en esa categoría. Este grupo plenitud que alcanza completo, este número determinado de gentiles que se convertirán, que son cristianos, cuando llegue a ese número que solamente Dios sabe, solamente Él lo conoce, cuando llegue a completarse este número significativo de personas convertirse al cristianismo, ese es el tiempo de la plenitud, el cumplimiento de la plenitud de los gentiles. Este tiempo ha comenzado o comenzó desde el reinado de Nabucodonosor. Y este tiempo será hasta el rapto de la iglesia. Ahora, hay unos versos bíblicos para poder expresar mejor, explicar mejor la diferencia. Cuando Jesús le está hablando a sus discípulos y está hablando en este discurso del Monte de los Olivos, y está hablando cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, refiriéndose al tiempo del trato de Dios con su pueblo, donde hasta ahora se ha puesto según la visión de las 70 semanas de Daniel, donde estamos en el reloj de Dios con el trato de Israel se ha parado en la semana 69. Y ahora estamos en esta última semana donde es el tiempo, está tratando con nosotros los gentiles, donde cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, todos los gentiles sean este número cristiano de gentiles alcance, que solamente Dios lo conoce, entonces será el rapto de la iglesia. Y una vez que sea el rapto de la iglesia, comienza y continúa entonces el trato de Dios con el pueblo de Israel, que habla el tiempo de la tribulación. Le damos gracias a Dios porque, aunque yo me perdí algunas de esas clases, somos bendecidos porque nuestro pastor Nelson también trajo a la iglesia unas enseñanzas respecto a la tribulación, el gran trono blanco, el rapto, hablando acerca de todo, del tema de Apocalipsis, presentó también una clase acerca de las trompetas, todas estas cosas muy interesantes, muy bellas, muy impactantes, que nos ayudan a nosotros también a reconocer esas señales para entender que los tiempos se están cumpliendo y su regreso está cercano. La plenitud, recuerden, el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Hay personas que se pueden confundir porque ese término también lo encontramos en otras porciones bíblicas. Como ya les dije, en Lucas capítulo 21, el versículo 24 se menciona los tiempos de los gentiles, y en Romanos capítulo 11, verso 25 se menciona la plenitud de los gentiles, que ya les expliqué la diferencia. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Les dije, este tiempo, la plenitud de los gentiles comenzó con el reinado de Nabucodonosor y culminará
culminará con el rapto de la iglesia, donde ya este número de gentiles cristianos se alcancen, solamente Dios lo sabe, y junto ahí con la segunda venida del rapto, en la venida de la venida de Cristo. Ay, Dios mío. Yo espero no haberlos enredados más. Si no, hagan sus estudios. Si hay alguna duda, si dije un disparate, y pueden ponerlo en el comentario y podemos volver a esclarecerlo. Ahora, regresando a Romanos capítulo 11, 25, la plenitud de los gentiles se refiere al número de personas que serán creyentes durante la era de la iglesia. Estamos en la era de la iglesia. Cuando este número se complete, sucederá el rapto. Las personas gentiles, después del rapto, se llaman santos de la tribulación y no pertenecen a la iglesia. Apocalipsis capítulo 7 y 14 es que se hace referencia a los gentiles después del rapto. Que esa es mucha información, procésalo, estúdialo. Repito, el punto que Jesús está comunicándonos es que los seres humanos no sabemos ni podemos saber el momento exacto de su regreso. Sin embargo, podemos sentir la cercanía de su venida. Y esto es solo si nosotros observamos las señales. Nosotros tenemos ahora la iglesia. La iglesia tenemos el tiempo ahora. Los gentiles tenemos aquellos que no están pendientes o no creen o tienen ese pensar de que todavía su venida se tarda, van a quedar sorprendidos y va a ser muy tarde, comparado así como lo describe Jesús con los de Noé, que una vez que el diluvio cayó se dieron cuenta que era cierto lo que él dijo y va a ser muy tarde. De la misma manera, aquellos que no estén preparados, cuando sea el rapto, ese arrebatamiento, será sorprendido, será así de rápido, es que entonces va a ser muy tarde para la humanidad, para aquellos que se quedaron, para tomar esa decisión. Jesús comparó esta señal de los tiempos de su regreso. Vimos en Génesis capítulo 6, versículo 5, donde se describe esta actitud de las personas. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y por esta razón a Dios le dolió haber creado a la humanidad. Sintió dolor. En esto, con esta ilustración que nos deja Jesús, que estamos viendo en este capítulo 24 de Mateos, los versos 38 y 39, es otra vez enfatizar la urgencia, la importancia de estar preparados. No para ver cuándo es, sino para entender que sí será. Mateo capítulo 24, los versos del 40 al 51. Jesús cierra este discurso o esta enseñanza con más ejemplos, con más señales de lo que ocurrirá al que está preparado en todo momento, aquel que él es fiel hasta el final, comparado con aquel que él es infiel y que no está preparado. Hay otras dos parábolas más, que si no me equivoco, hablando acerca del dueño de unas propiedades que sale y deja a una persona encargada, siervos fieles, el que es fiel, el que es el infiel, aquel que se le entrega unos talentos, de cómo es que lo cuida y otro lo descuida. Así que está demostrando con estas enseñanzas acerca de la actitud que hay, el peligro que hay de tener una actitud descuidada, una actitud de rebelión, de indiferencia, de las consecuencias que sufrirá
por su, por su, por no estar preparados, por no ser fiel. Al mismo la recompensa que habrá por aquel que sí está preparado y es fiel hasta el final, donde se cumple entonces en esa persona que esté preparado y fiel hasta el final, lo que Jesús dijo, será salvo, será salvo. También está la parábola de las 10 vírgenes. Así que en la Biblia tenemos más que suficiente información para nosotros darnos cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos y que su venida sí es cierta, sí es real y está más cerca de lo que nosotros pensamos, que es mejor que estemos alerta. No debemos ignorar ninguna de estas advertencias de Jesús y debemos estar en constante preparación para su venida. Por otro lado, este versículo también nos da a nosotros un recuerdo de gran importancia y es de estar bien con Dios. Especialmente estas dos parábolas que se hablan al final de este discurso. Debemos estar seguros de que nuestras vidas están alineadas con los caminos de Dios y que nosotros estamos viviendo de una manera que lo honra. La segunda venida de Jesús será el gran juicio final y debemos estar listos para dar cuentas de nuestras vidas. No ignoremos las advertencias y las señales que estamos viendo. Es necesario que estas cosas sucedan para que se cumplan. Estamos viendo hoy día la continua guerra, los ataques que hay, estas luchas que hay con la nación de Israel. Es nuestra señal. Jesús le dio señales a sus discípulos, hablándoles respecto a Jerusalén y de las cosas que les sucederán a ellos, las cosas que han de suceder en el tiempo de la tribulación. Le da esos detalles a ellos y nosotros estamos viendo cómo esos detalles se están cumpliendo. Así es que han sido advertidos, tú has sido advertido, yo he sido advertida. No ignoremos estas advertencias, más bien enfoquémonos a ser fiel y estar preparados porque su regreso es tan rápido como un abrir y cerrar de ojos, es tan rápido como un relámpago, es tan rápido, así sin aviso, como un ladrón fuera a hacer un escante, a robar algo sin avisar, así de sin aviso. Recordemos, no es una progresión de tiempo lo que Jesús quiere que nosotros estemos pendientes, sino que estemos pendientes de que su palabra es real. Hay señales, son obvias y están claras, no la ignoremos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu amor hacia cada uno de nosotros. Padre, a que cada día nosotros aprendamos a ser fieles siervos tuyos, Señor, a que estemos atentos, Señor, a todo lo que tú nos avisas como pueblo. Creemos, tú eres nuestra bienaventuranza, eres la esperanza, Señor, la cual nosotros esperamos. Mientras tanto, Señor Jesús, mientras esperamos, entendemos y reconocemos que tú nos proteges, tú nos guardas y que nosotros también aprendamos a ser diligentes, efectivos, eficaces y responsables con lo que tú nos has encomendado de seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Esperamos con anhelo tu regreso, Señor Jesús, y esperamos así que tú nos encuentres haciendo bien. Te doy gracias, te doy honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarse. Hemos culminado esta unidad 3 de este tomo 7. No me preparé para darle examen. Pero quizás se me ocurra algo next time. Dios les bendiga, Dios les guarde. Iglesia del Calvario, nos vemos con el favor de Dios mañana en el templo, en la 221 de la East, en Buffalo, Nueva York. Los demás, congréguense en sus iglesias. Si usted no tiene donde congregarse y está en nuestra área, nuestras puertas en la Iglesia del Calvario están abiertas. Si no tiene una iglesia, órele a Dios que lo lleve a una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios con integridad y con verdad. Otra vez, gracias por acompañarnos. Esta es tu hermana Marilyn Colón. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que me estén viendo.